confirman por favor que están viendo la pantalla? Señor, le confirmo. Gracias. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias por la asistencia y por la espera. Como es sabido, pues algunas veces tenemos unos problemas de conexión. El día de hoy estamos acá pues para la primera sesión del CIPAS de la tarea 2 de límites y continuidad. Este CIPAS del día de hoy, como todos los anteriores, va a tener, digamos, como un orden del día. Primera instancia, pues no voy a entrar a abordar tanto los temas, digámoslo, formales de lo que trata esta segunda unidad de límites y continuidad, sino que voy a ser un poco más práctico y voy a ir a desarrollar unos ejercicios similares a los que ustedes tienen que hacer en su trabajo. Obviamente voy a tocar algunos temas particulares para poderles explicar algunas nociones que se van a necesitar para el desarrollo de estos ejercicios. Por otro lado, pues recordarle algunas normas. Dentro de esto está que ustedes, por favor, evitar compartir información personal en el chat. Si ustedes van a hacer alguna pregunta, ya sea escrita en el chat o de forma verbal, pues manejar todas las reglas de la etiqueta, el escribir respetuosamente y siempre ponerse en el lugar de la otra persona. Por otro lado, estoy revisando los foros y pues hay siempre bastantes estudiantes que faltan por escoger el literal, entonces por favor, tener en cuenta esto y tener en cuenta las elecciones que hacen los compañeros. Recordarles que el día de mañana a las 6 de la tarde es la segunda webconferencia que programa la red del curso. Entonces mañana los espero a las 6 de la tarde. Por todos los medios ustedes tienen el enlace de conexión, por el foro, por el correo interno, por el correo institucional, por el grupo del curso de nosotros en Teams. Ustedes tienen este enlace. Listo. Entonces, tal como lo dice el nombre de la tarea de la unidad 2, trata sobre límites y continuidad, pero nosotros venimos y nos hacemos una pregunta, ¿qué es un límite? ¿Cierto? Entonces, el límite de una función es un punto, ¿sí? En un punto A, es el valor que puede tomar esa función en el punto que nos están indicando, al que se aproxime, ¿cierto? Es decir, pues la coordenada que puede tener ese punto en el eje Y a medida que la coordenada se va aproximando a por el lado de X. Entonces es lo que comúnmente, y yo sé que más de uno pues ya lo habrá visto en esta unidad y los que no, en algún momento lo habrán visto, ya sea en el colegio, ya sea en algún otro curso que hayan hecho donde se haya visto matemáticas básicas, pues yo sé que ustedes han visto esta notación límite, ¿cierto? Cuando un valor de X tiende a un punto A de una función f de X, es un valor L, ¿cierto? Cuando ustedes tienen esta función, es lo que nosotros indicamos como límite. Es un valor al que se aproxima la función cuando yo pongo acercarse a X a lo más cerquita posible. De forma gráfica, pues nosotros tenemos esta parte, ¿cierto? En esta parte de acá todavía no vamos a mirar lo de la existencia del límite. Entonces nosotros teníamos esta definición que fue la que yo les acabé de escribir, ¿cierto? Viéndolo de manera gráfica, entonces nosotros tenemos aquí una función f de x que se comporta de esta manera, por ejemplo, esta, ¿cierto? El límite va a ser un valor en este eje, en la coordenada en Y, ¿cierto? Va a ser un valor al cual esa función se va a acercar cuando yo le pongo a X, cuando yo pongo a X, a que se acerque, ¿cierto? A un valor A cualquiera, el valor A que yo le doy. Entonces, cuando esa X se va acercando por la izquierda o por la derecha, ese valor A va a acercarse también a un valor en Y al que nosotros llamamos L, va a tender a un valor.
Eso es lo que nosotros llamamos límite. Por otro lado, hay unas condiciones que se necesitan para que el límite exista. Ojo, no siempre el límite de una función existe. Entonces, para que el límite de una función exista, debe cumplir con estas condiciones. Entonces, primero, ¿cierto? Que, que el límite cuando x tienda, ¿cierto? A ese punto A por la izquierda exista. ¿Listo? Esa es la primera función. Entonces, la primera función, no, la primera condición. Segunda, cuando ustedes vean esto, que es x tiende a y un más arriba, este es un más, quiere decir que estoy poniendo a variar a x que se acerque a ese punto A o a ese valor A por la derecha. Eso es lo que quiere decir el más arriba. Acá les dicen a ustedes qué es lo que significa esta escritura. Significa que x tiende al valor de A por la derecha. Entonces, la otra condición, bueno, la primera condición es que cuando yo pongo que el límite tengo a x que se acerca a ese límite por la izquierda, sea negativo de f de x, exista, o sea, tiene un valor L. La segunda condición es que si yo pongo a esa función y digo, bueno, ¿qué pasa cuando x tiende a ese punto A por la derecha? También exista, ¿cierto? Y para que ese límite exista en ese punto, ¿sí? Es que estos dos valores, estos dos límites existan. Y aparte de eso, como ustedes los están viendo, ese valor sea igual. Es decir, lo que tenemos aquí en esta parte de abajo, que el límite cuando x tiende a por la izquierda de la función y el límite cuando x tiende a por la derecha de la función son iguales. ¿Sí? Si se cumplen esas condiciones, quiere decir que el límite en ese punto, ojo, solamente en el punto que yo estoy evaluando, en este caso A, existe. ¿Listo? Bueno, continuamos. Algo muy importante que no les había recordado, y es que si en algún momento alguno de ustedes tiene alguna pregunta, puede abrir el micrófono y con mucho gusto pueden preguntar. ¿Listo? Esto porque pues no puedo estar mirando el chat constantemente para saber si tienen alguna pregunta. Siéntanse en la libertad de que si ustedes tienen alguna duda, abren el micrófono y me hacen la pregunta, que no hay ningún problema. ¿Cuál es la idea del día de hoy? Que ustedes tengan todo claro, que los ejercicios que si ustedes tienen alguna duda en los ejercicios que están haciendo, pues aprovechen este espacio para solucionar esa duda. ¿Listo? Seguimos. Bueno, entonces ya la parte práctica tenemos lo siguiente. Ustedes tienen aquí en pantalla 3 ejemplos de límites, ¿cierto? Donde x tiende a un punto particular y les traje un ejemplo de cuando x tiende al menos infinito. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para empezar a solucionar el límite? Eso no es tan complicado como uno piensa. El límite es simplemente cuando yo lo voy a aplicar es esta condición que me están dando acá, que es x tiende a 2, es lo que yo tengo que verificar. Yo tengo que mirar qué pasa con 2x cuando esa x pues se va acercando a 2. Como ustedes se fijan, no está ni por la derecha ni por la izquierda, sino está el 2, entonces es igual de sencillo. Lo único que yo hago para poder mirar los valores de esos límites es reemplazar la x por el valor que me están a mí preguntando, por el que me están diciendo que x tiende. Entonces, en este primer caso, lo que yo hago es que esta función 2x, pues voy a cambiar a x por el valor que me están diciendo, que en este caso es 2. Con lo siguiente, y me he encontrado en varias retroalimentaciones que les he hecho en los foros. Nosotros hacemos mucho énfasis y uno de los criterios de evaluación es que ustedes utilicen correctamente la sintaxis matemática, es decir, que ustedes escriban correctamente los ejercicios, que los pasos estén bien escritos,
que cada operación esté bien desarrollada, que haya un orden, etcétera. Dentro de esto está, digamos, la escritura matemática. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a evaluar este límite, o sea, cuando yo ya cojo la X, esta X, y la cambio por el valor que me están dando, que en este caso es 2, yo ya no escribo esta nomenclatura, esta escritura, como le quieran decir, yo ya no le escribo eso. Me explico mejor. Pues, por acá, me explico mejor. Entonces, yo voy a hacer el primer límite y el primer límite, entonces yo coloco límite cuando x tiende a 2, ¿cierto? De 2x, pero la x la voy a cambiar por 2. ¿Por qué por 2? Porque es el que me están diciendo. Si ustedes se fijan, aquí lo que yo hice es que ya reemplacé. Entonces, cuando yo reemplazo, yo esta nomenclatura, esta escritura, ya no la escribo. Esto lo voy escribiendo mientras todavía no reemplace X. Pero cuando yo ya reemplazo X, yo no la vuelvo a escribir. Yo simplemente desarrollo, o hago el reemplazo y desarrollo la función normal. Es decir, 2, que es el 2 de la función, y la X la cambio por el 2 que me están dando. Y esto es igual a 4. Listo. Este es el resultado de ese límite. Veamos otro límite. En el b, que es el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado, pues yo simplemente cambio la x por lo que me están dando, que es 3, y la sigo elevando al cuadrado porque así es la función. La función dice que esa x tiene que estar elevada a la 2. ¿Cuánto me da esto? 9. Listo. En el tercero, perdón, lo mismo. Entonces yo como voy a evaluar de una vez, ya voy a evaluar, yo no coloco límite. Yo hago de una vez el reemplazo. Entonces, 2x, pero x ¿qué es? En este ejercicio es 3. 2 por 3 más 1. Hago los cálculos. 2 por 3, 6 más 1, igual a 7. Quiere decir que el límite cuando x tiende a 3 de 2x más 1 es igual a 7. ¿Listo? Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer para poder encontrar el valor de un límite. Obviamente, en el desarrollo del trabajo ustedes se van a dar cuenta que hay diferentes tipos de límites y no todos puedo reemplazar de una vez. Van a haber algunos en los que tenemos que hacer unos pasos previos para poder evaluar, porque si evaluamos, digamos así directamente, nos vamos a encontrar con unos casos particulares que ya vamos a ver. En este CIPAD de hoy vamos a ver uno de ellos. Entonces, ese que vamos a ver, pues ustedes ya saben que es el de límites indeterminados, que lo vieron en la temática a tratar el día de hoy. Este límite cuando x tiende a menos infinito es igual. Entonces, yo tengo menos 2 de mi función sobre 1 menos, y x la voy a cambiar por el valor que me están diciendo, que en este caso es menos infinito y a la 3, ¿cierto? Hago los cálculos, menos 2. Y acá abajo, cuando nosotros veamos lo de los límites que tienden a infinito, que va a ser en el próximo CIPAS, y incluso eso se va a ver mañana en la web conferencia, eh, vamos a tener que nosotros, digámoslo, como pensar, como analizar mentalmente nosotros mismos qué pasa con esos límites o cuando nosotros tenemos estos valores del infinito. Entonces tenemos que hacer un análisis para poder nosotros ir escribiendo las respuestas. Entonces, por ejemplo, en este caso yo tengo 1 menos. Y si menos infinito le elevo a la 3, yo no puedo saber qué valor da porque pues es infinito. Yo sé que va dando infinito. Eso es lo único que yo sé. Y lo otro que yo sé es que el signo sí puedo saber porque como es una potencia 3 quiere decir que hay 3 menos. Entonces aplico ley de signos. Menos por menos más por menos da menos. Entonces me va a seguir dando menos infinito. Y acá sigo haciendo los cálculos simplificando. Menos 2 sobre 1. Yo sé que esto va a seguir siendo infinito, pero también sé que por ley de signos, estos dos menos por menos, me va a dar más, ¿cierto? Y acá entonces yo voy a tener menos 2 y yo sé, o sea, ustedes tienen que hacer el análisis mentalmente qué pasa con los infinitos. Entonces, yo sé que yo tengo infinito, que es una cantidad demasiado grande, y le voy a sumar uno, pues va a seguir siendo una cantidad muy grande, o sea, va a seguir siendo infinito.
¿cierto? Y acá entonces es lo que yo miro, porque pues hay unas propiedades de esos límites que me dice, bueno, si usted tiene, digamos, un número dividido entre infinito, ¿cierto? Ese número se va a ir acercando a cero. Entonces tengo un número -2, sea positivo, sea negativo, lo que sea, pero está dividido sobre una cantidad extremadamente grande. Entonces ese resultado va a ser o se va a acercar a cero, por lo tanto, pues nosotros lo colocamos como cero. Entonces este límite, el límite cuando x tiende a menos infinito, de -2 a la 1 menos x a la 3 es igual a cero. ¿Listo? Son, es un ejemplo que yo les quería traer para que ustedes vayan mirándolo de esos límites al infinito, pero esto lo vamos a ver con más detalle mañana en la web conferencia y en el próximo CIPAS, que es el día lunes. ¿Listo? La otra semana tenemos 2 CIPAS. Entonces, para que se programe. No sé si hasta aquí en estos ejemplos del límite hay alguna pregunta. No, señor. No, señora, hasta de pronto no hay preguntas. Listo. Profe, Didier yo tantico pregunta por acá en el chat. una preguntita tantico. Señora, ¿Ese va con con la de GeoGebra o todavía no? sí, este primer ejercicio va con GeoGebra, pero como ustedes saben, yo primero les explico así por encimita y ahorita vamos a hacer un ejercicio similar al que ustedes tienen que hacer y ya me meto con lo de GeoGebra para poderles explicar. Sí, ¿Listo? porque digamos, en la webconferencia la vez pasada solamente nos explicaron por encimita que daba más infinito o menos infinito, pero no se mostraba en sí el procedimiento bien, entonces pues, Ah, listo, no, ya lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y incluso creo que sigue. listo, gracias, profe. Listo, no, tranquilo. Voy a explicar primero lo que es la función a trozos, ¿sí? La continuidad de la función para poder entonces ya que ustedes tengan una idea de qué es esta función, que es la primerita que nosotros tenemos en el anexo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una función es continua, es cuando ustedes, y ya lo vieron en el trabajo pasado, cuando ustedes van a representar la función gráficamente y, digámoslo comúnmente, esa gráfica se puede hacer en un solo trazo, sin necesidad, digámoslo, de levantar el lápiz. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver en esta imagen, ¿sí? Esta función es continua porque si yo, digamos, cojo mi lapicito y trazo la gráfica, trazo aquí la gráfica de la función, no tengo la necesidad de levantar el lápiz, ¿cierto? Eso lo hago continuo, puede hacer esta. Ustedes vieron, por ejemplo, como la cuadrática que les daba, digamos, una curva, digamos así. Entonces, la idea es que ustedes entiendan que esa función es continua porque yo no tengo la necesidad de que si la voy a dibujar, de levantar el lápiz para poderla hacer totalmente, ¿sí? Eso es que sea continua. Si nosotros miramos ya matemáticamente, continua es que si yo me ubico en cualquier punto, por ejemplo, no sé, acá, entonces yo voy a encontrar siempre un valor, una imagen en la función. Si me ubico por aquí en menos uno y bajo, voy a encontrar un punto en la gráfica que tiene una imagen. Entonces, por ejemplo, este es mi punto A al que se acerca y este va a ser mi límite, ¿sí? Eso es que sea continuo. Pero, pues, por otro lado, hay otro tipo de funciones que no son continuas, a los que nosotros le llamamos discontinuo. Entonces, si en el caso anterior nosotros estábamos hablando de que continua es, digámoslo coloquialmente, si yo la voy a dibujar, no tengo que levantar el lápiz, pues en este caso es lo contrario. Si yo voy a dibujar mi gráfica, yo veo que aquí tengo que levantarlo porque una parte viene aquí cóncava hacia abajo y otra viene aquí en el otro cuadrante, ¿cierto? Nomás en esta ya tengo que levantar el trazo, ¿listo? Esto quiere decir que es discontinua y si yo me ubico en este puntico cero, ¿sí? Yo me voy a dar cuenta que la función, si estábamos hablando anteriormente de que donde yo me ubique tiene una imagen, ¿cierto? Voy a encontrar un punto
que está en esa gráfica, en discontinua no. Y en este ejemplo que yo les traigo acá, si yo me ubico aquí en 0, no voy a encontrar una imagen, porque si ustedes se fijan, mi gráfica se va a ir acercando a 0, pero nunca la va a tomar. Lo que nosotros llamamos es una asíntota, ¿cierto? Que varios en el ejercicio 1 de la unidad pasada, pues tenían que encontrar esas asíntotas o tenían asíntotas en el ejercicio 1. He aquí donde entonces nosotros tenemos una definición de continuidad, que una función es continua en un punto, ¿cierto? Si el límite, como ya lo habíamos visto antes, por la izquierda y por la derecha de ese punto existe y es igual. Eso quiere decir que es continuo. Pero, acá, si esto no sucede o no existe ese límite, ¿cierto? O no existe ese valor de esa función evaluada en ese punto, entonces es discontinua para ese punto que nosotros estamos mirando. ¿Listo? Y aquí donde entonces vienen las funciones a trozos. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Y este ejemplo es el siguiente. Entonces yo tengo una función a trozos que es esta que me indica acá. Hay una característica que yo sé que ustedes ya se dieron cuenta de esas funciones a trozos, y es que esas funciones a trozos tienen una condición, ¿sí? Y tienen unas subfunciones, llamémoslas subfunciones. La función es todo el conjunto, todo completo, pero dentro de esa función hay unas subfunciones, y esas se aplican dependiendo de la condición que yo tenga. Entonces, para este primer ejemplo, yo tengo las siguientes condiciones. Esta función a trozos está definida con dos subfunciones que cumplen con la siguiente condición. Voy a utilizar 3x a la 2 más 5x si los valores de x que yo ponga o que yo tenga o que yo utilice son menores o iguales a -1. Pero si los valores que yo voy a utilizar son mayores a -1, entonces voy a utilizar la subfunción x a la 3 menos 2x a la 2. ¿Listo? Eso lo tengo que tener claro a la hora de mirar los límites que me están pidiendo. Esto que yo voy a hacer acá es un consejo, no es que lo coloquen en el trabajo, pero sí les sirve de pronto para analizar con qué función yo tengo que encontrar el límite, porque pues muchas veces se presentan algunos errores a la hora de aquí, de encontrar los límites, de mirar con cuál de las dos subfunciones es que yo lo tengo que hacer. Esto es simplemente para que ustedes lo hagan en una hojita, o si lo necesitan, si no, pues si ustedes tienen muy claro cuál utilizar, no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, yo me trazo una línea, ¿cierto? Y coloco mis condiciones. Por acá está -1, que es una de las condiciones, y por acá está 1, que es otro de los valores que está en las condiciones. Y miro que antes de -1, porque son los menores o iguales que -1, me dicen, venga, utilice 3x a la 2 más 5x. ¿Listo? Y para los que son, o con esto, y para los que son mayores que -1, ¿cierto? O sea, todos los de acá adelante, utilice x a la 3 menos 2x a la 2. ¿Listo? Esto simplemente, esto es simplemente, se quita esto de acá abajo. Esto es simplemente para que ustedes, digamos, si tienen dudas con cuál función utilizar, hacer. Ahora, entonces, ahora yo vengo a lo siguiente. Me están dando 4 límites que yo tengo que utilizar. Y yo tengo, digámoslo de alguna manera, esto acá, esta condición. ¿Listo? Entonces, mire, entonces el primero es cuando es menos infinito. Ah, ¿dónde está menos infinito? Menos infinito está antes que -1. Entonces, por acá va a estar menos infinito. ¿Dónde está más infinito? Ah, más infinito está después de -1. ¿Dónde está
Y bueno, esos dos como que son los más enredaditos, ¿listo? ¿Para qué hago esto? Pues para cuando yo venga acá, A es igual, límite cuando X tiende a menos infinito de f de X, entonces yo sepa cuál función utilizar. Menos infinito, como es antes de menos uno, o sea, menos infinito es menor, son todos los valores que sean menores o iguales que menos uno, pues voy a utilizar esta, porque esta es la que utilizo para los valores menores. Entonces, de 3x a la 2 más 5x. ¿Listo? ¿Qué hago con estos valores de menos infinito? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo tiene que ir en el trabajo? El paso a paso. ¿Y cómo lo hago? Simplemente reemplazo como vimos ahorita. Entonces esto es igual, como ya voy a reemplazar, ya no tengo que escribir límite cuando x tiende a menos infinito, sino simplemente reemplazo de una vez. Entonces viene 3, porque es el de la función, x, pero esta x la cambio con menos infinito, lo dejo en paréntesis porque resulta que esta x viene al cuadrado, entonces acá al cuadrado, más 5 por x, pero x ¿qué es? Menos infinito. Listo. Igual. Entonces acá es lo que yo quería ahorita cuando les expliqué que ustedes vieran, tengo que hacer un análisis lógico de mirar qué pasa con esos infinitos, porque si bien es cierto, no tenemos un valor o no sabemos qué vale, lo único que nosotros sabemos es el signo que tendrán y que van a ser unos valores extremadamente grandes. Entonces yo aquí lo que hago es lo siguiente. Primero tengo que resolver esta potencia, ¿cierto? Pero entonces, como tengo que hacerlo, el 3 va a quedar igual. Y acá es lo que yo les decía, cuando son potencias, nosotros tenemos que mirar o tener en cuenta con qué signo va a quedar ese infinito, porque pues siempre va a quedar infinito, pero lo que sí podemos nosotros determinar es si es un infinito positivo o un infinito negativo. Entonces, en este caso, como es al cuadrado, quiere decir que hay dos menos. Entonces, menos por menos me va a dar más. Entonces, este resultado va a ser infinito positivo. Aquí, ¿qué podemos hacer? Lo único que yo sé son las leyes de signos. Más por menos me da menos. Y 5 yo lo voy a multiplicar por infinito, pues me va a seguir dando infinito, ¿cierto? Igual. Entonces acá 3 por infinito me va a seguir dando infinito menos infinito. Y acá vamos a hacer un análisis para que ustedes le pongan cuidado a esto, porque tenemos dos infinitos y aquí queda, o sea, aquí queda o da más infinito o da menos infinito. ¿Cuál es la respuesta correcta? Sin necesidad de, pues, de mirar en GeoGebra primero. Entonces, pónganse a pensar lo siguiente. Al principio teníamos el mismo infinito que es menos infinito, ¿cierto? O sea, aquí tenemos este y este que son iguales. Pero si yo multiplico este por 5, pues me va a dar un infinito un poquito más grande, que es este menos infinito. Pero ustedes saben que si yo ese infinito lo multiplico otra vez por ese mismo infinito, que es lo que quiere decir este cuadrado, me va a dar un infinito muchísimo más grande que si yo lo multiplicara solamente por el 5. Entonces yo ya con esta potencia, yo sé que este infinito es más grande que el otro. Entonces, si este infinito le estoy quitando el otro, pues la respuesta me va a seguir dando el infinito porque no sé qué valores son, pero me va a dar positivo, porque el más grande es ese primero, ¿sí? Para que se hagan una idea. Si no fuera infinito y fuera 4, por ejemplo, entonces yo por un lado tengo 4 a la 2, que me da 16. No, este ejemplo no me sirve. Bueno, para que se hagan una idea, y es que empiezan con el mismo infinito, pero en un lado lo sumo, lo multiplico, lo sumo 5 veces el mismo, mientras que por el otro lado lo estoy multiplicando por él, que es una cantidad extremadamente grande, pues va a ser más grande él, ¿cierto? Entonces, entre los dos, el primero, el positivo, es más grande. Y si le quito el negativo, pues me va a seguir dando positivo. Eso es como un análisis que se hace. Entonces, para el primero, va más infinito. ¿Listo? Ese es el primero. Lo voy a borrar para poder encontrar el otro. Listo. El segundo.
Entonces el segundo me dice, mire, el límite cuando x tiende a más infinito de la función. ¿Cuál función? Entonces, yo ya había ubicado que infinito positivo está a la derecha de este menos uno. Ah, entonces yo sé que voy a utilizar esta. X a la 3 menos 2x a la 2. ¿Qué hago? Simplemente reemplazo. Entonces, x a la 3. Ah, bueno, infinito a la 3 menos 2x, o sea, 2 infinito a la 2. Igual. Y empiezo entonces a hacer los cálculos. Infinito a la 3 pues me va a seguir dando infinito. Y acá menos 2 por infinito a la 2 pues me va a dar infinito, pero aquí queda infinito y menos 2 por infinito, pues me va a seguir dando menos infinito. Y volvemos a lo mismo. Bueno, ¿cuál de las dos? ¿O queda positivo o queda negativo? Pues miren que este infinito con el que empezamos es igual, pero hay uno que está a la 3 y hay uno que está a la 2. ¿Cuál va a ser más grande? Pues el que está a la 3. Entonces, este, que es el que estaba a la 3, que es el positivo, pues va a quedar más grande y mi respuesta va a ser más infinito. ¿Listo? Ya los otros límites, pues ya como tienen un valor fijo, un valor ya que podemos encontrar su resultado, pues ya van a ser más fácil. Entonces viene el C, que es límite cuando x tiende a menos 1 con un menito arriba, o sea, por la izquierda de f de x. Pero ¿qué es f de x? La función que yo tengo que mirar. Como es un menos arriba, es decir, por la izquierda, pues yo me ubico menos 1 en la izquierda, de menos 1, ¿cuál es? Ah, es esta, o sea, los que se acercan por la izquierda. Entonces, de 3x a la 2 más 5x, igual. Y entonces solamente reemplazo. 3 por x a la 2, ¿qué es x? Menos 1 a la 2 más 5 por x, que es menos 1. ¿Listo? Y hago los cálculos. 3 menos 1 a la 2, pues como son dos menos, me va a dar positivo 1. Más por menos me da menos. 5 por 1, 5. Y acá me da 3 por 1, 3, menos 5. Y esto me da menos 2. Entonces, la respuesta de este es menos 2. ¿Listo? Hago el que sigue. El de límite cuando x tiende a menos 1 más, o sea, por la derecha. Fíjense que cuando yo ya reemplazo, yo ya no estoy escribiendo más la notación del límite, ¿sí? Que eso ya se quita cuando ustedes ya ponen el valor, ya lo tienen que dejar de escribir. Entonces, como es menos 1 por la derecha, ya es por la derecha, pues voy a tomar esta función. X a la 3 menos 2x a la 2. Entonces, esto es igual. X a la 3, o sea, menos 1 a la 3, menos 2 por x, o sea, menos 1 a la 2 y realizo los cálculos. Como es a la 3 son 3 menos, entonces la respuesta me da negativa. Y 1 a la 3 pues 1. Aquí hago primero la potencia, son 2 menos porque está al cuadrado, pues entonces me va a dar positivo y 1 a la 2 me va a dar 1. Igual, menos 1 y menos 2 por 1, pues menos 2, esto me va a dar menos 3. Y acá me da menos 3. Y ya tengo mis 4 límites con sus correspondientes procedimientos, que es lo que ustedes tienen que hacer. Estos procedimientos ustedes lo tienen que elaborar tal cual, así con las sustituciones, con los reemplazos y las operaciones. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora, pues yo tengo que graficar esto en GeoGebra porque es lo que me dice el ejercicio. Entonces, vamos a graficarlo en GeoGebra correctamente. ¿Listo? Lo que siempre les digo, cerramos aquí, vengo a mi explorador que yo utilizo, coloco GeoGebra, ¿cierto? Coloco GeoGebra e ingreso donde dice GeoGebra clásico. ¿Listo? Primero que todo, tengo que graficar correctamente la función. ¿Listo? ¿Cómo hago la función? Si ustedes ven, son dos subfunciones, ¿cierto? Hay algunos que me están haciendo primero una, después la otra, y no es así. Tienen que ser las dos y eso tiene, digamos, un proceso para hacerlo, un procedimiento. Entonces, ¿cómo hago yo para ingresar una función a trozos? Entonces, voy a utilizar lo siguiente. Voy a escribir acá en los comandos, sí, ¿listo?
Y acá me aparece sí, condición. Entonces, voy a utilizar la primera que me aparece. En condición, voy a colocar pues la condición. Bueno, primero que todo esa función sí es para poder colocar las dos, pero se coloca una por una. Entonces, en la primera voy a colocar esta 3x a la 2 más 5x, ¿sí? Entonces, como me está diciendo cuál es la condición, voy a colocar esa condición para esta, ¿sí? De que x sea menor o igual que menos 1. Entonces, acá en condición voy a colocar x menor o igual que menos 1. Para que le salga ese menor o igual, ustedes simplemente en el teclado escriben menor y escriben el igual y él ya se acomoda. Y donde dice entonces, voy a colocar qué es lo que pasa si se cumple que x sea menor o igual que menos 1. Pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que si eso se cumple, pues entonces yo voy a tomar la función 3x a la 2 más 5x. ¿Listo? ¿Qué hago ahora? Todavía no he acabado, entonces coloco punto y coma y otra vez la función sí. ¿Por qué punto y coma? Para poder separar una de otra. Entonces punto y coma y otra vez sí porque voy a colocar la otra condición. Entonces, bueno, vuelvo y coloco sí y vuelvo y utilizo la opción que me dice condición. Entonces sí y en condición voy a colocar, bueno, x mayor que menos 1 que coloqué ahí la otra condición, esta segunda parte. ¿Listo? X mayor que menos 1. ¿Dónde está? Ah, bueno, acá, punto y coma, sí. Como cambié de ventana, me la cerró. Sí, X mayor que menos 1. Yo la correcto. Listo. Acá. Sí, punto y coma, sí. X mayor que menos 1. Entonces, la otra condición que era x a la 3, x a la 3 menos 2x a la 2. Listo. Ya él automáticamente me cierra los paréntesis que yo haya abierto o que tenga abiertos y le doy enter. ¿Listo? Pero no me está saliendo. La voy a volver a escribir. Ya. Ya sé qué es lo que pasó. Vamos a volverla a escribir. Acá entonces coloco sí, abro sí y escojo la función condición entonces. Entonces acá coloco, bueno, cuando x sea menor o igual que menos 1, entonces utilíceme esta función. Utilíceme la función 3x a la 2 más 5. 3x a la 2 más 5x. Pero cuando eso no pase, entonces coma. Cuando eso no pase, entonces sí, coma. Yo estaba utilizando ahorita punto y coma. Cuando eso no pase, cuando la x no sea menor o igual que 1, entonces haga lo siguiente. Entonces, cuando esa x sea mayor que menos 1, entonces utilice x a la 3 menos 2x a la 2. ¿Listo? Utilice esa función. Si ustedes se fijan, cuando yo le doy enter, ya, digamos, de todos esos comandos que yo estaba escribiendo, sí, abre paréntesis, tal cosa, ella ya lo representa como ustedes lo han visto en el trabajo, como una función a trozos, así con su corchete y sus condiciones. Entonces miren que acá ya la tengo y tengo la gráfica. ¿Qué es lo que yo les pido? Ubiquen bien la gráfica para que se vea bien el comportamiento de toda la gráfica. Si quieren, pónganle el nombre a esta. ¿Cómo le ponen nombres? Ustedes simplemente hacen clic en
en el trazo, o sea, en la gráfica, clic derecho, propiedades, y acá donde dice etiqueta visible, pueden colocarle, no sé, el nombre y valor, ¿sí? Si usted le dan valor, le sale el comando, pero le pueden dar nombre, le sale solo la letra que le asigna GeoGebra, nombre y valor, le pueden dar, no sé, rótulo, ¿sí? Pueden colocarle ustedes estas configuraciones. Ahora, ¿qué es lo otro que ustedes tienen que hacer? Tienen que encontrar cada uno de los límites con GeoGebra y los vamos a encontrar. Entonces, quiero que tengan presente eso. Son 4 límites que yo tengo que tener ahí en GeoGebra para corroborar que sí me haya dado correctamente. Y hay algo muy especial. Por ejemplo, el límite A. Yo tengo límite cuando x tiende a menos infinito de f de x. Así no lo puedo colocar en GeoGebra. ¿Qué es lo que yo tengo que colocar en GeoGebra? Tal y cual como yo hice el reemplazo acá. O sea, cuando yo ya coloqué la función, ¿sí? Si yo le coloco así f, él no me va a distinguir cuál tengo que coger yo de las dos, por la derecha, por la izquierda, no. Yo tengo que ser claro con él y darle esa orden yo mismo. Entonces vamos a encontrar el primero, que es en el que utilizamos infinitos para que ustedes entonces miren. Entonces el primero va a ser límite. Entonces yo escribo lim y escojo límite. Y me dice cuál es la función y cuál es el valor. ¿Listo? Entonces, el primero que yo voy a hacer, como es x cuando tiende a menos infinito, yo ya sé que menos infinito son los menores que menos 1. Entonces, voy a utilizar y tengo que escribirla 3x a la 2 más 5x. ¿Y cuál es el valor? O sea, ¿cuál es el límite? Pues cuando es menos infinito. ¿Listo? Entonces le colocan menos menos INF. ¿Listo? Y si se fijan, entonces aquí él me dice, bueno, el límite cuando x tiende a menos infinito de 3x a la 2 es infinito positivo. Entonces yo miro y miren, sí, el primer ejercicio me dio infinito positivo, me quedó bien, listo. Voy a hacer el segundo. Entonces el segundo es límite, entonces límite cuando x tiende a más infinito. Ah, o sea, los mayores que menos 1. Entonces, ¿cuál es la función? Pues x a la 3 menos 2x a la 2. Y acá no tengo la necesidad de escribir el más, simplemente coloco INF, o sea, infinito, y ya me arroja la respuesta que es infinito. Ah, me dio bien porque los dos límites primeros me dan infinito. Pero, ahora vengo con lo siguiente. Vengo con el límite por la izquierda, ¿cierto? Y el límite por la derecha de menos 1, ¿sí? Ya estos dos límites, pues yo no lo puedo hacer con el que estaba escogiendo ahorita, porque me va a dar que no existe. Pónganme cuidado. Nosotros al principio estábamos hablando de que si los dos límites existen y son iguales, entonces es continuo. Pero como es una función a trozos, aquí ustedes ven que en menos 1, donde está esta condición, llega a este valor aquí, ¿cierto? Y después salta al otro valor acá. De A pasa a B. Quiere decir que en este punto no es continua. Si yo trazo la figura con mi lapicito, pum, llego hasta acá, hasta donde está A, y me toca levantarlo y empezar donde está B, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo utilizo el mismo límite, esto no los pongamos, los quito acá para que no se confundan, que estos son los puntos que acabé de hacer. Si yo acá coloco límite y coloco, ¿cuál es la función? Ah, bueno, voy a colocar 3x a la 2 y esto, pues tengo que especificar cuál de los dos voy a utilizar. Entonces, voy a hacer lo siguiente. El primer límite que tengo que hacer es menos 1 por la izquierda. Entonces, tengo dos opciones. Utilizo esta misma que vengo utilizando acá, en donde entonces el límite, como es menos 1 por la izquierda, quiere decir que es la función 3x a la 2 más 5x y acá menos 1.
Listo, me da -2. Gráficamente, vuelvo a ponerle el punto gráficamente, puedo decir sí es correcto, miren, cuando es -1, viene acá, baja, baja, baja hasta este punto A, que es -2. Sí, gráficamente es correcto. Y el segundo, pues lo mismo, límite. ¿Qué función? Pues como es 1 por la derecha, pues voy a tomar x a la 3. Listo. ¿Me Una escuchan? No, no la estábamos escuchando, profe, pero ahorita sí. Yo ya iba a preguntar qué Listo. había pasado. Ah, es que se cayó el internet otra vez. Entonces, pónganme cuidado. Vuelvo y repito. Entonces, para el punto C voy a encontrar el límite de esta función cuando se acerca a -1 por la izquierda. ¿Por qué a -1 por la izquierda? Porque es que así me lo está indicando el punto C, mire. Se acerca, X tiende a -1 por la izquierda. Ah, entonces voy a encontrarlo acá. ¿Cómo lo hago? Pues escribo límite y la función, como es -1 por la izquierda, son todos los menores a -1, entonces yo sé que son los 3x a la 2 más 5x. Y en valor, pues como estamos trabajando con -1, lo coloco y me va a dar -2. Y para el otro es límite, pero cuando se acerca a 1 por la derecha, es decir, los mayores a -1. Entonces voy a coger la función x a la 3 menos 2x a la 2 y el valor, pues como estamos diciendo que se acerca a -1, pues entonces colocamos -1. Y ya tenemos los límites también. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer yo? Simplemente vengo a mi captura de pantalla, tomo el pantallazo de la gráfica y de los comandos, o sea, esto acá a la izquierda, y lo pego en mi trabajo, digamos que sea este. Esto así es lo que ustedes tienen que colocar en el trabajo. Obviamente, pues la gráfica le ponen color y le ponen el nombre, pero tienen que sí o sí, aparecer estas comprobaciones. Estas comprobaciones, estas de acá, tienen que aparecer, ¿sí? Y si ustedes se fijan, la primera me dio más infinito, la segunda me dio infinito, la tercera me dio -2 y la última me dio -3, o sea, están correctas. Esta es mi corroboración, mi comprobación de que sí me dio correcto. Y mi gráfica bien ingresada acá a GeoGebra. ¿Listo? No sé si tengan Profe, preguntas. no, solamente una explicación. ¿Me vuelve a explicar cómo es que acomodó la funciona así? ¿Funciona así? Listo, listo. Entonces, voy a explicar otra vez cómo colocar la función, pero lo voy a hacer con esta otra. No la voy a desarrollar por el tiempo, pero voy a explicarles cómo ingresar esta función. Entonces, mire que acá tenemos otra función en donde nos dicen vega. Mire que acá es -x a la 2, ¿cierto? -x a la 2 y ustedes tienen que colocar eh, esta función en GeoGebra, la tienen que colocar. Entonces, vamos a hacer. Entonces, vengo a GeoGebra, esto digamos, lo borro, y vengo acá a mis comandos. ¿Listo? Vengo aquí a mis comandos y voy a colocar lo siguiente. Para esas funciones a trozos voy a utilizar el comando o la función sí. Entonces coloco sí, vengo aquí donde me salen estas opciones y elijo la que me dice sí. Y cojo la primera que me dice sí. Creo que otra vez se le fue el internet al profesor.
Pero creo que esta vez no la volvió. ¿Eh? Hola, profe, ya lo escuchamos. Oh, bueno, no sé si todavía tenga buen internet. Es que acá en Ibagué está llueve y llueve, entonces está... Pero ya me escuchan, ¿cierto? Sí, ahorita sí. Listo, listo, vale. Entonces vuelvo acá. Entonces, miren, voy a utilizar la función sí que me pide una condición y me pide qué pasa si esa condición se cumple. Entonces vuelvo acá porque yo tengo unas condiciones. Entre eso es que mi primera condición es que esa x sea menor que 2. ¿Qué pasa cuando es menor que 2? Pues utilizamos esta función. Esas son las condiciones. Tengo dos condiciones, ¿sí? Entonces voy a hacer primero, pues la primera, ¿sí? Primero la primerita. Entonces, condición. ¿Cuál es la primera condición? Pues la primera condición me está diciendo que x es menor no más que 2. ¿Qué pasa cuando x es menor que 2? Pues entonces yo voy a utilizar la función menos x a la 2, ¿cierto? Más 4 dividido entre 9x. Esa es la primera. Como hay otra condición, que es esta de acá abajo, entonces tengo que utilizar nuevamente la función sí, pero ahí mismo, ahí seguidito, o sea, coloco esa función, coloco coma y vuelvo y escribo sí. ¿Cuál es la otra condición? Pues cuando x ya no es que sea menor, bueno, sí, que no sea menor o igual que menos 2, sino cuando x sea estrictamente mayor que 2. ¿Qué pasa cuando sea mayor que 2? Pues coma, pues voy a utilizar la función x a la 2 menos 6x más 4. Ya la tengo toda, entonces le doy enter y él automáticamente me organiza eso que yo acabé de ingresar de esta forma que se ve, digamos, más ordenada y me hace la gráfica. Como la gráfica yo me fijo que está mochada, pues la ubico bien. Espera, yo quito esto. La ubico correctamente para que la gráfica tratar de que salga lo mejor posible para ponerla en el trabajo. ¿Listo? Así eh, se colocan estas funciones a trozos en GeoGebra. Listo, continúo. Antes de empezar a la otra parte de lo que íbamos a trabajar hoy, que son los límites indeterminados, pues expliquémoslo acá antesito. Voy a aprovechar este espacio. Un límite indeterminado es un límite que cuando yo ya evalúo, me da en el resultado una expresión que en el denominador es 0. Y ustedes saben que arriba puede dar cualquier cosa, puede dar un número, puede dar otra función, lo que sea. Pero abajo, en un fraccionario, en un racional, nunca puede ser 0, porque entonces no existe, es indeterminado. Cuando eso pasa, nosotros tenemos que mirar, por ejemplo, voy a utilizar este. Límite cuando x tiende a 0 de la función menos x a la 2 más 4 sobre 9x. Si nosotros reemplazamos el 0, ya automáticamente sabemos que abajo me va a dar 9 por 0, me va a dar 0, ¿cierto? Independientemente de que arriba de 0 o de cualquier otra cosa, abajo no puede dar 0. Cuando da 0 es indeterminado y lo que nosotros tenemos que mirar es la forma de quitar este 0, esta indeterminación en este punto, ¿no? Porque me están diciendo que cuando x es 0, ¿cómo quitarlo? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Para eso, entonces nosotros tenemos que mirar propiedades de los límites, ¿cierto? Pues tenemos que mirar casos de factorización. Entonces, primero que todo, pues voy a entrar a explicar algunas propiedades de los límites. Dentro de estas propiedades está la primerita, que es unicidad del límite. Es decir, que si el límite existe, ese límite es único, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el límite cuando x tiende a 3 de 2x más 1. Si este límite existe, es único. Entonces,
por ejemplo, en este caso es 2 por 3, 6 más 1, 7. Quiere decir que este límite siempre va a ser 7, o sea, no va a ser 7 y otro valor, no, es único, ¿listo? Esa es una de las propiedades del límite. ¿Qué otra propiedad? Esta de aquí abajo. Si ustedes se fijan, yo tengo el límite de una suma de dos funciones. Entonces, yo por propiedad puedo separar esos límites. Es como si yo tuviera límite cuando x tiende a 2 de 2x más 3x a la 2, ¿sí? Si yo voy a hacer operaciones o cálculos o voy a, digamos, a quitar una indeterminación, pues yo lo puedo separar. Según esta propiedad, yo puedo tomar este límite que tengo de una suma, lo puedo separar en dos límites. Límite cuando x tiende a 2 de 2x más límite cuando x tiende a 2 de 3x a la 2, ¿sí? Esa es una de las propiedades, yo los puedo separar y aplica tanto para suma como para resta. Eso para las dos. O al contrario, si yo tengo esta suma de estos dos límites, yo lo puedo convertir a una sola. ¿Listo? La de un producto, exactamente lo mismo. Si yo tengo un límite de dos funciones que están multiplicando, por ejemplo, 2x por, no sé, raíz de x. Si yo tengo esto, yo lo puedo separar. ¿Cómo? Pues límite cuando x tiende a 1 de 2x por, metámoslo así, paréntesis, límite cuando x tiende a 1 de raíz de x, ¿sí? Lo separé. Entonces yo lo puedo separar como si lo necesito, ¿no? Si lo necesito. Si lo necesito, pues yo lo puedo separar. Entonces, esas propiedades de los límites tienen que ustedes tenerlas presentes a la hora de poder hacer ustedes, digamos, quitar una indeterminación o cualquier otro tipo de operación. El cociente. El cociente es exactamente lo mismo que acabamos de ver. Si yo tengo el límite de una función o de dos funciones que están dividiendo, pues yo puedo separar ese límite, repartirlo, digámoslo de alguna manera, para el numerador y para el denominador. ¿Listo? Siempre y cuando aquí abajo no sea cero, ¿sí? Esto tiene que ser diferente de cero, que es lo que no pasa cuando son los límites indeterminados, que es cuando abajo me da cero y es lo que yo tengo que entrar a quitar. ¿Listo? Listo. Esta es otra propiedad de los límites y es propiedad del factor constante. Entonces van a haber casos, este sí es muy, muy seguido, en lo que nosotros tenemos, por ejemplo, límite cuando x tiende a 3 de 2, no sé, 2x a la 3, ¿sí? Quiere decir que si es necesario, ojo, porque estas propiedades de los límites simplemente es cuando sea necesario, cuando yo la necesite para algún procedimiento, ¿sí? Por conveniencia yo las puedo utilizar. Esta propiedad del factor constante me dice, mire, si usted tiene un valor constante, como el propio nombre lo dice, yo puedo sacarlo del límite y decir 2, entonces lo saco a multiplicar, 2 por el límite de x cuando tiende a 3, de lo que me quede. En este caso, x a la 3. ¿Listo? Ojo, porque simplemente cuando está multiplicando una función que depende de x, pero es muy diferente si yo tengo límite cuando x tiende a 3 de 2x a la 3 más 1. Aquí no se puede aplicar porque es que este 2 está multiplicando solamente el x a la 3. Y entonces, ¿qué pasa con el resto? ¿Sí? Son cosas muy diferentes. Y
digamos, si se pudiera utilizar, tendría que estar clarísimo que el 2 está multiplicando el resto. Por ejemplo, aquí sí se puede multiplicar, sí se puede aplicar porque el paréntesis me indica que este 2 está multiplicando el resto. Entonces yo podría sacar el 2 y dejar solamente la función con el límite. Límite cuando x tiende a 3, de x a la 3 más 1. ¿Listo? Y ahí aplico la función y empiezo a hacer el desarrollo que considero pertinente. Y otra que también, digámoslo, a veces se ve, y lo van a ver ustedes en la unidad 3, es que el límite de una constante, cuando yo hablo de constante, es un valor que no depende de la variable que estamos acá mirando, que en este caso es x, o sea, no tiene x, va a ser el mismo. Entonces, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 2 de 4, pues va a ser 4. ¿Sí? Eso es sencillo. Límite cuando x tiende a 10 de 3, pues va a ser 3. ¿Sí? Porque esta constante pues no depende de x, entonces me va a seguir dando lo mismo. Vienen otras propiedades, que es la de la potencia, ¿cierto? Propiedades de una raíz. Y acá es, digamos, lo que más utilizamos nosotros para quitar cuando los límites son indeterminados. Entonces, pasa lo siguiente. Ya saben que un límite indeterminado es cuando en el resultado el denominador me da 0, ¿cierto? Para poder nosotros quitar eso, ojo, hay casos uno que otro en donde esa indeterminación no se puede quitar. Pero para ustedes, todos los ejercicios que ustedes tienen, sea del literal que sea que hayan escogido, se puede quitar esa indeterminación. ¿Qué es el consejo que yo les doy? Miren los casos de factorización. La mayoría de los límites indeterminados que ustedes tienen se pueden quitar por alguno de estos casos de factorización. Miren si el ejercicio de ustedes se puede resolver por diferencia de cuadrados. Miren si se puede resolver por factor común. Miren si se puede resolver por una diferencia de cubos o si son trinomios, ¿sí? Trinomios cuadrados perfectos. Miren con cuál de estos se puede resolver. ¿Listo? Ya vamos a mirar un ejemplo. Pero para esto, para que ustedes puedan resolver estos límites indeterminados, tienen que ustedes tener muy claro cómo hacer estos procesos de factorización. Estos son los más utilizados. No quiere decir que haya otros casos que no se utilicen, ¿cierto? Pero estos son los que más frecuentemente se utilizan, los que más nos salen. Entonces, no sé si hasta acá haya alguna otra pregunta antes de comenzar. Listo. Entonces, venimos con el siguiente límite indeterminado. ¿Listo? Este límite indeterminado va a ser va a ser este. Y ya les digo por qué. Porque es que en este sí les coloqué el enunciado que es igual al de ustedes para que ustedes se fijen que es el mismo que ustedes tienen en este. ¿Listo? Entonces miren lo siguiente. Yo, la verdad, no tengo que mirar si esta función es indeterminada o no, porque es que el ejercicio ya me está diciendo que es indeterminada. Es de la forma 0 sobre 0. Es decir, este 0 de aquí abajo es el que nosotros tenemos que quitar. Pero si ustedes quieren, pueden hacer la comprobación. ¿Cómo hago la comprobación? Pues sencillamente, límite cuando x tiende a 4/3 de 9x al cuadrado menos 24x más 16 sobre 3x a la 2 menos 7x más 4, pues la comprobación es reemplazar la x por este valor. Entonces yo lo que puedo hacer es 9 por x a la 2, que es 4/3 a la 2, menos 24 por 4/3, más 16, todo esto sobre 3x a la 2, que es 4/3 a la 2, menos 7x, que es 4/3, más 4. ¿Listo? Hago las operaciones
Y cuando yo hago las operaciones, yo me doy cuenta que aquí 9 por 4 tercios al cuadrado me da 16. 24, menos 24 por 4 tercios me da menos 32, más 16, que es el que tengo acá, sobre, yo sé que acá 3 por 4 tercios al cuadrado me da 16 tercios, menos 7 por 4 tercios me da menos 28 tercios y acá me da más 4. Cuando yo hago todas estas operaciones, yo sé que arriba me da 0, 16 y 16 me da 32, menos este 32, 0. Y acá abajo 16 tercios más 4 me da 28 tercios positivos, menos 28 pues me da 0. Y me da la indeterminación que efectivamente el ejercicio me estaba diciendo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que quitar esta indeterminación, este 0 que me da abajo. Arriba me puede dar 0, abajo nunca en una división, en un cociente, en un fraccionario, lo que sea, como lo quieran llamar, nunca me puede dar 0. Entonces voy a quitar esa indeterminación. Para esto voy a utilizar esto que yo les decía acá. Voy a mirar cuál de estos casos de factorización o si hay algún otro diferente a los que están acá, puedo utilizar para resolverlo. Estos son los que más se utilizan. No quiere decir que sean los únicos. Y esto es para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo hago esto? Entonces voy a hacer aquí un paréntesis y voy a cambiar de color de lápiz. Entonces yo tengo límite cuando x tiende a 4 tercios de. Entonces, para ahorrar tiempo, no voy a volverlo a escribir. Entonces, yo quiero que ustedes miren arriba y miren abajo, que son dos polinomios, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo yo mirar a hacer? Entonces, yo puedo decir, voy a factorizar. El de arriba, voy a mirar lo siguiente del de arriba y lo voy a mirar por acá. Lo voy a mirar por acá. Entonces, el de arriba es 9x a la 2 menos 24x más 16. ¿Sí? Yo miro y este de arriba, diferencia de cuadrados no es porque diferencia es cuando están restando dos términos que tienen cuadrado, ¿cierto? Factor común tampoco puede aplicar porque es que resulta que el 16 no tiene x, entonces factor común recuerden que es cuando todos tienen el mismo término, ¿sí? O la misma variable. Y el último tampoco es porque no tengo dos términos que están al cubo. Tengo 3, recuerden. Entonces puede ser uno de estos trinomios. ¿Cómo hago para saber si efectivamente es uno de estos? Es sencillo. Para que sea un trinomio, el primero debe tener raíz. Entonces, si yo le saco raíz al primero, me va a dar raíz de 9, 3. Y raíz de x a la 2 me va a dar x. Y raíz también debe tener el último, el que no tiene x. Raíz de 16, 4. ¿Por qué 4? Porque 4 por 4, 16. Y la otra condición es que si yo cojo estos dos y los multiplico, ¿cierto? 3 por 4 me da 12x, ¿cierto? Con la x. Y aparte de esto, lo multiplico por 2, me tiene que dar el de la mitad. 12 por 2, 24 y la x. Ah, mire que me dio el de la mitad, ¿cierto? Y el primero y el último tienen raíz. Entonces se puede simplificar como un binomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo hago? Para el de arriba. Pues abro paréntesis. ¿Y esto cómo lo factorizo? Pues la raíz del primero, que en este caso es 3x. Como el de la mitad tiene menos, pues coloco menos. La raíz del último, que es raíz de 16, es 4. Y lo elevo al cuadrado. Listo, ya quedó factorizado. Ahora, ¿qué hago? Miro el segundo. Hacerlo por acá, aquí abajito. Miro el segundo. ¿Cuál es el segundo? El segundo no, el del denominador. 3x a la 2 menos 7x más 4. Voy a mirarlo, a ver si me cumple también lo mismo. Recuerden que el primero puede tener raíz. Raíz de 3, no, ya no me da exacta, entonces ya no lo puedo escribir como un binomio cuadrado perfecto. O sí lo podría escribir, pero cuando es raíces es mejor no hacerlo porque no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues factoricemos. Caso
creo que no estoy mal, caso 7 de factorización. Entonces, factoricemos de la siguiente manera. Vamos a factorizar de la siguiente manera. Vamos, como este primer número es 3, ¿cierto? Voy a multiplicar todo por 3. Entonces, el primero va a quedar 9x a la 2 menos, y el segundo solamente lo voy a dejar indicado. 7, bueno, dejémoslo indicado primero con el 3. 3 por 7x, y el último hagámoslo. 4 por 3, 12. ¿Por qué por 3? Siempre cuando ustedes lo intenten hacer, cuando tengan una expresión de este tipo donde el x al cuadrado tiene un coeficiente, o sea, tiene un número diferente a 1, háganlo de esta manera. Multiplíquenlo por ese número. En este caso es 3, entonces 3 por 3, 9. 7 por 3, este sí lo dejo indicado. Y el último sí lo hago. 4 por 3, 12. ¿Qué tengo que buscar ahora? Entonces ahora yo abro dos paréntesis. Y en uno voy a colocar lo siguiente. Raíz cuadrada de 9x a la 2, pues 3x y 3x, ¿sí? Esa es la raíz cuadrada. Y en el primero voy a colocar menos, que es este signo. Y en el segundo voy a colocar la multiplicación de los dos. Menos por más me da menos, ¿sí? De estos dos signos. ¿Listo? Menos por menos me da más. Y voy a mirar lo siguiente. Acá sí tengo que ser muy analítico y hacerlo, digamos, mentalmente. Dos números que multiplicados me den 12 y sumados o restados me den el de la mitad, uno de estos dos, 7 o el 3. ¿Listo? Que me den el de la mitad, 7. Entonces yo empiezo a mirar, bueno, ¿cuántas formas hay de que me dé 12? Pues 12 está 1 por 6 o 6 por 1. 4 por 3 o 3 por 4. Entonces yo miro. Si yo sumo el 6 y el 1 me va a dar 7, ¿cierto? Si yo sumo el 4 y el 3 me va a dar 7. Entonces tengo que mirar cuál de los dos me cumple esa condición, ¿sí? En este caso, pues voy a colocar el 4 y el 3. ¿Listo? Al hacerlo, yo miro lo siguiente, mira. Menos 3 y menos 4 me da menos 7. Listo, me cumple esta. Y la otra condición es que menos por menos más, y 4 por 3 me da 12. Ah, me da esto. ¿Listo? Pero no hay que terminado. ¿Por qué? Porque recuerden que para yo poder hacer esto, multipliqué, en este paso, multipliqué por 3. Entonces, al final tengo que dividir por 3. Y lo más sencillo es que hay uno de los dos paréntesis que puedo dividir los dos términos por 3. Entonces, 3 dividido entre 3, pues me va a dar x, solo la x, menos, y 3 dividido entre 3, 1. Abro paréntesis y coloco, bueno, ya esto se fue, me queda 3x menos 4. ¿Listo? Esta es la factorización. Vengo a mi ejercicio y como estaba haciendo la del denominador, pues la coloco. X menos 1, 3x menos 4. ¿Listo? ¿Qué hago ahora? Ya se supone, muchachos, que con estas factorizaciones ya puedo yo encontrar términos semejantes para poder cancelar. Fíjense que ustedes arriba tienen 3x menos 4 y abajo también, pero arriba hay 2 y abajo hay 1. Entonces cancelo uno de abajo, pues bueno, el único de abajo con uno de arriba. Entonces, ¿qué me queda? Me queda lo siguiente. Límite cuando x tiende a 4/3 de, pues arriba habían 2, pero cancelé 1, entonces me queda 3x menos 4 sobre x menos 1. ¿Listo? Ya no puedo hacer nada más, porque arriba 3x menos 4 no tiene nada de similar a x más 1 o de igual a x más 1 para poder simplificar. Aparte de eso, no puedo factorizar más porque están en la mínima expresión. X menos 1 está en la mínima expresión, 3x menos 4 está en la mínima. Pero ya puedo reemplazar. Entonces, acuerden que como ya voy a evaluar, ya no coloco límite. Entonces, 3 por 4/3 menos 4 sobre 4/3 menos 1. ¿Por qué así? Porque acá 3 por x
Estoy cambiando la x por 4 tercios y el menos 4 ya está. Y abajo es x menos 1, o sea, 4 tercios menos 1. Hago las operaciones. Entonces acá viene, como estoy multiplicando este 3 con este 3, me queda 4 menos 4, ¿cierto? Porque aquí me queda este 4 y el menos 4 que ya estaba. Y abajo me queda 4 tercios menos 1. Este 4 tercios menos 1 me da 1 tercio. ¿Listo? ¿Qué tengo? Que 4 menos 4 es 0 y abajo me da 1 tercio. Pues yo sé que por operaciones, pues 0 dividido entre 1 tercio me va a dar 0. ¿Listo? Y entonces el límite de esa función es 0. ¿Por qué si está bien? Porque es que lo único que no puede dar 0 es en el denominador. En el numerador yo les llevo diciendo que sí puede dar 0. Entonces, acá en el denominador ya no me da 0, ya quité la indeterminación. Acá en el denominador me dio 1 tercio. Ah, que arriba me dio 0, pues eso ya es del ejercicio. Entonces, si este límite es igual a 0. ¿Listo? Y es todo lo que tienen ustedes que hacer. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No, señor. Listo. Entonces, eso, muchachos, era lo que les tenía preparado para hoy. Les recuerdo que el día de mañana hay una web conferencia y la otra semana hay 2 IPAs programados. Para el día lunes, los otros 2 temas que faltan y el día viernes de la otra semana también es el otro CIPAS en donde hago 5 ejercicios similares a los que ustedes tienen que hacer para que se den cuenta cómo lo tienen que realizar en el trabajo. Por favor, aprovechen estos espacios para que ustedes hagan las preguntas que necesiten para solucionar dudas, porque hay muchos que llegan a la entrega y es que no entiendo, no sé qué hacer. Y pues la idea es que ustedes en estos espacios solucionen las dudas que tengan. ¿Listo? Listo, profe. No Muchas sé